Buenas tardes y buen domingo. Recordamos hoy especialmente a Santa Teresa de Calcuta, que hubiera sido su fiesta si no hubiera caído domingo. La tenemos presente para pedirle lo que necesitamos y también por su intercesión que Dios nos regale un corazón parecido al suyo, parecido al de Jesús, un corazón atento con una profunda caridad a las necesidades de los demás. Compartimos un pasaje que está en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después levantando los ojos al cielo suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes que nos contaba Marcos en su Evangelio, Jesús se dirige a tierra de paganos. Hay algunas situaciones en este camino que podemos recordar, una discusión con los fariseos en torno a cuáles son los alimentos puros y cuáles los impuros, otra discusión que tenía que ver con que los discípulos de Jesús comían sin haberse lavado las manos, sin haberse purificado, con lo cual parece indicarse que si los discípulos pueden comer con las manos impuras, quiere decir que los que tienen las manos impuras, los paganos, también pueden comer, siguiendo en la línea de la multiplicación de los panes, del alimento, de la palabra, de la Eucaristía, pero también en el medio aparece una mujer pidiendo de Jesús un milagro, una mujer pagana, a la cual Jesús primero ignora y después le dice que el pan es para los hijos y no para los cachorros, haciendo referencia a los paganos. Pero ella con fe insiste, sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Y entonces ella puede recibir el pan del milagro, el pan de la salud que estaba pidiendo. Y después de todo este camino, Marcos nos va a contar otra multiplicación de los panes dirigida más bien ya a los paganos. En este contexto, en tierra de paganos, se acerca un pagano por intercesión de otros que necesita ser sanado, es sordo y mudo. Otra cosa muy presente en la Biblia que tiene que ver con la incapacidad de escuchar a Dios, y así consideraban los fariseos a los paganos, si no pueden escuchar la ley de Dios, si no pueden escuchar su palabra, entonces son pecadores. Y en ese sentido, a continuación, la dificultad para alabar a Dios, para darle gracias con su boca, para anunciarlo, etc. Entonces, una curación que tiene que ver con esta presencia de Jesús que viene a devolver la capacidad de encuentro con Dios, de escucha, de diálogo con Él. Y lo hace comprometiéndose. Jesús podría haberlo curado a la distancia, con solo decirlo, con el poder de su palabra. Sin embargo, prefiere llevarlo aparte, tocarle las orejas, tocar su lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, en este suspiro que parece como de dolor, de gemido, de la necesidad humana, sanarlo, abrirle sus oídos y soltarle su lengua. Es una imagen muy significativa para quienes de algún modo reconocemos que nos cuesta a veces escuchar a Dios. Nos cuesta escucharlo a veces por una cuestión de que no nos damos el tiempo suficiente para leer la palabra de Dios o para hacer silencio en la oración. Nos cuesta escuchar a Dios en situaciones que nos tocan vivir, descubrir qué es lo que nos está queriendo decir, sobre todo cuando
atravesamos alguna dificultad. Y también la dificultad o las pocas oportunidades que tenemos, a lo mejor, de alabar a Dios, de dedicarle nuestro tiempo a eso en nuestra oración, no solo de pedir, sino de agradecer, de dar gracias, y la dificultad muchas veces de anunciarlo también con nuestra boca. Una clarísima referencia del Evangelio y de Jesús en todo caso, de que Él está para alimentar a todos y en todos los sentidos. Alimentar con su palabra, alimentar con la Eucaristía y alimentar con la salud, como lo hizo con esta mujer y como lo hizo con tantos otros, está dispuesto a hacerlo con nosotros desde la cercanía, no con su palabra, no a la distancia, sino acercándose, metiéndose respetuosamente, uno diría, en nuestra vida, abriéndonos los oídos para escuchar y nuestros labios para hablar. Podemos reconocer esta necesidad y entonces confiados acercarnos a Jesús, sabiendo que no hay requisitos previos. Si Jesús se apartó del lugar de la práctica religiosa, del lugar de los maestros y se dirigió a los paganos, a los que estaban más lejos, a los pecadores, tenemos esperanza de que puede una y otra vez acercarse a nosotros sin importar más que nuestra fe y nuestro deseo de recibirlo y dejarnos sanar. Pidámosle esta gracia en este día de reconocer aquellas veces que nuestros oídos se han cerrado o nuestros labios se han cerrado y reconocer que Él puede transformarnos otra vez en oyentes, obedientes a la palabra de Dios, a lo que Él nos va revelando en el camino de nuestra vida, y también testigos, que nos facilite el camino para mostrar a otros, para contar a otros, como la multitud lo hace admirada, reconociendo que Jesús todo hizo bien, usando una expresión que hace referencia directa a la creación, a un Dios que va creando y ve que lo que hace es bueno. Que el Señor nos haga el bien y nos haga instrumentos del bien. En particular en este día se lo pedimos por intercesión de la Santa de los pobres, la Santa de los enfermos, Santa Teresa de Calcuta. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.